Capítulo 29. Thomas Hobbes. Leviatán. De las causas que debilitan o tienden a la desintegración de un Estado. Aunque nada de lo que los hombres hacen, puede ser inmortal, si tienen el uso de razón de que presumen, sus estados pueden ser asegurados en definitiva, contra el peligro de perecer por enfermedades internas. En efecto, por la naturaleza de su institución, están destinados a vivir tanto como el género humano, o como las leyes de naturaleza, o como la misma justicia, que les da vida. Por consiguiente, cuando llegan a desintegrarse no por la violencia externa, sino por el desorden intestino, la falta no está en los hombres, sino en la materia. Pero ellos, son quienes la modelan, y ordenan. Cuando los hombres se molestan con sus mutuas irregularidades, desean de todo corazón, acoplarse entre sí, dentro de un firme y sólido edificio, tanto por necesidad del arte de hacer leyes útiles para regular, según ellas sus acciones, como por su humildad y paciencia, para sufrir que sean eliminados los rudos, y ásperos puntos de su presente grandeza. Ahora bien, sin la ayuda de un arquitecto muy hábil, no lograrán verse reunidos sino en una edificación defectuosa, que pesando considerablemente sobre su propia época, vendrá a caer sin remedio sobre las cabezas de su posteridad. Entre las enfermedades de un Estado, quiero considerar en primer término, las que derivan de una institución imperfecta, y se parecen a las enfermedades de un cuerpo natural, que proceden de una procreación defectuosa. Una de ellas, es que un hombre para obtener un reino se conforma a veces, con menos poder del necesario para la paz y defensa del Estado. Suele ocurrir entonces, que cuando el ejercicio del poder otorgado tiene que recuperarse para la salvación pública, sugiere la impresión de un acto injusto, lo cual, cuando la ocasión se presenta, dispone a muchos hombres a la rebeldía. Del mismo modo que los cuerpos de los niños engendrados por padres enfermos, se hallan sujetos bien sea a una muerte prematura, o a purgar su mala calidad derivada de una concepción viciosa, que se manifiesta en cálculos y pústulas, cuando los reyes se niegan a sí mismos, una parte necesaria de su poder, no es siempre, aunque sí a veces, por ignorancia de que es necesario para el cargo que asumen, sino en muchas ocasiones, por esperanza de recobrarlo otra vez, a su antojo. Sin embargo, no razonan bien, porque quienes antes mantenían su poder, pueden ser protegidos contra él, por los estados extranjeros, y teniendo en cuenta el bien de sus propios súbditos, pocas ocasiones se les escapan de debilitar la situación de sus vecinos. Así Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, recibió apoyo del Papa contra Enrique II, porque la subordinación de los eclesiásticos al Estado, quedó dispensada por Guillermo el Conquistador en el momento de su proclamación, cuando hizo promesa de no infringir la libertad de la Iglesia. Y así los varones, cuyo poder fue aumentado por Guillermo Rufo, quien recabó la ayuda de ellos, para verse favorecido con la sucesión de su hermano mayor, se vieron exaltados hasta un grado incompatible con el poder soberano, y mantenidos en su rebelión contra el rey Juan, por los franceses. No ocurre esto solamente en la monarquía, puesto que aunque el antiguo Estado romano era erigido por el Senado, y el pueblo de Roma, ni el Senado ni el pueblo, presumían de detentar todo el poder. Ello causó primeramente, las sediciones de Tiberio Graco, Cayo Graco, Lucio Saturnino y otros, y posteriormente, las guerras entre el Senado y el pueblo, bajo Mario y Sila, y más tarde bajo Pompeyo y César, hasta la extinción de su democracia, y establecimiento de la monarquía. Las gentes de Atenas estaban ligadas entre sí, por una sola acción, la cual consistía en que nadie bajo pena de muerte, propusiera la renovación de la guerra por la isla de Salamina.
y aun con ello, si Salón no hubiera motivado que se le considerara como loco y posteriormente, con los gestos y el hábito de un loco, y en verso, no hubiera propuesto tal cosa al pueblo, que pululaba a su alrededor, hubiesen en perpetua amenaza un enemigo, a las puertas mismas de su ciudad. Semejante daño o alteración, amenaza a todos los estados que han limitado su poder, por poco que sea. En segundo lugar, observo las enfermedades de un estado procedentes del veneno de las doctrinas sediciosas, una de las cuales afirma que cada hombre en particular, es juez de las buenas y de las malas acciones. Esto es cierto en la condición de mera naturaleza, en que no existen leyes civiles, así como bajo un gobierno civil en los casos que no están determinados por la ley. Por lo demás, es manifiesto que la medida de las buenas y de las malas acciones, es la ley civil, y el juez es el legislador que siempre representa al Estado. Por esta falsa doctrina los hombres propenden a discutir entre sí, y a disputar acerca de las órdenes del Estado, procediendo, después a obedecerlo o a desobedecerlo, según consideran más oportuno a su razón privada. Con ello, el Estado se distrae y debilita. Otra doctrina repugnante a la sociedad civil, es que cualquiera cosa que un hombre hace contra su conciencia es un pecado, doctrina que depende de la presunción de hacerse a sí mismo juez de lo bueno y de lo malo. En efecto, la conciencia de un hombre, y su capacidad de juzgar son la misma cosa. Y como el juicio también la conciencia, puede equivocarse. Por consiguiente, si quien no está sujeto a ninguna ley, peca en todo cuanto hace contra su conciencia, porque tiene otra regla que seguir, sino su propia razón, no ocurre lo mismo con quien vive en un estado, puesto que la ley es la conciencia pública, mediante la cual se ha propuesto ser guiado. De lo contrario y dada la diversidad que existe de pareceres privados, que se traduce en otras tantas opiniones particulares, forzosamente se producirá confusión en el Estado, y nadie se preocupará de obedecer al poder soberano, más allá de lo que parezca conveniente a sus propios ojos. También se ha enseñado comúnmente, que la fe y la santidad, no se alcanzan por el estudio y la razón, sino por inspiración o infusión sobrenatural. Concedido esto, yo no comprendo por qué, un hombre debe dar razón de su fe, o por qué cada cristiano, no debe ser también, un profeta, o porque un hombre debe guiarse por la ley de su país, más bien que por su propia inspiración como norma de sus acciones. Y así, nuevamente caemos en la falta de tomar sobre nosotros la tarea de juzgar sobre el bien y el mal. O de instituir como jueces de ello, hombres particulares que pretenden estar sobrenaturalmente inspirados para la disolución de todo el gobierno civil. La fe viene de escuchar. Y el escuchar de aquellos accidentes que nos guían a la presencia de quien nos habla. Tales accidentes son todos arbitrados por la omnipotencia divina. Sin embargo, no son sobrenaturales, sino solamente inobservables para la gran mayoría de quienes concurren a cada efecto. Ciertamente la fe y la santidad no son muy frecuentes, pero no son milagros, sino cualidades que sobrevienen por la educación, disciplina, corrección y otras vías naturales por las cuales actúa Dios sobre su elegido, en el tiempo que considera adecuado. Estas tres opiniones perniciosas a la paz y al gobierno, han procedido en esta comarca del mundo, principalmente de las lenguas y plumas de divinos indoctos, que reuniendo las palabras de la Sagrada Escritura de modo diferente a lo que resulta aceptable para la razón, pretenden hacer pensar a los hombres que la santidad y la razón natural, no pueden coexistir. Una cuarta opinión repugnante a la naturaleza de un Estado, es que quien tiene el poder soberano, esté sujeto a las leyes civiles. Es cierto que los soberanos están sujetos todos ellos, a las leyes de naturaleza, porque tales leyes son divinas,
y no pueden ser derogadas por ningún hombre o Estado. Pero el soberano, no está sujeto a leyes formuladas por él mismo, es decir, por el Estado, porque estar sujeto a las leyes, es estar sujeto al Estado, es decir, al representante soberano, que es el mismo, lo cual no es sujeción, sino libertad de las leyes. Este error que coloca las leyes por encima del soberano, sitúa también sobre él, un juez y un poder para castigarlo. Ello equivale a hacer un nuevo soberano, y por la misma razón un tercero, para castigar al segundo, y así sucesivamente, sin tregua, hasta la confusión y disolución del Estado. Una quinta doctrina que tiende a la disolución del Estado afirma que cada hombre particular, tiene una propiedad absoluta en sus bienes, y de tal índole que excluye el derecho del soberano. Cada persona tiene en efecto, una propiedad que excluye el derecho de cualquier otro súbdito, y la tiene solamente por el poder soberano, sin cuya protección cualquier otro hombre, tendría igual derecho a la misma. Pero si el derecho del soberano queda así excluido, no puede realizar la misión que le fue encomendada, a saber, la de defenderlos contra los enemigos exteriores y contra las injurias mutuas. En consecuencia, el Estado cesa de existir. Y si la propiedad de los súbditos no excluye el derecho del representante soberano a sus bienes, mucho menos a sus cargos de judicatura o ejecución, en los que representan al soberano mismo. Existe una sexta doctrina directa y llanamente contraria a la esencia de un Estado. Según ella, el soberano poder puede ser dividido. Ahora bien, dividir el poder de un Estado no es otra cosa que disolverlo, porque los poderes divididos se destruyen mutuamente, uno a otro. En virtud de estas doctrinas, los hombres sostienen principalmente a algunos, que haciendo profesión de las leyes, tratan de hacerlas depender de su propia enseñanza, y no del poder legislativo. Tan falsa doctrina, así como el ejemplo de un gobierno diferente en una nación vecina, dispone a los hombres a la alteración de la forma ya establecida. Así, el pueblo de los judíos, fue impulsado a repudiar a Dios, reclamando al profeta Samuel un rey semejante al de todas las demás naciones. Así también, las ciudades menores de Grecia estaban constantemente perturbadas con sediciones de las facciones aristócratas y demócratas. Una parte de los estados deseaba imitar a los lacedemonios. La otra, a los atenienses. Yo no dudo de que muchos hombres han considerado los últimos disturbios en Inglaterra como una imitación de los Países Bajos. Suponían que para hacerse rico no tenían que hacer otra cosa, sino cambiar como ellos lo habían hecho, su forma de gobierno. En efecto, la constitución de la naturaleza humana propende por sí misma a la novedad. Por tanto, cuando resulta estimulada en el mismo sentido, por la vecindad de quienes se han enriquecido por tales medios, es casi imposible no estar de acuerdo con quienes solicitan el cambio, y aman los primeros principios, aunque les desagrade la continuidad del desorden. Como quienes habiendo cogido la sarna, se rascan con sus propias uñas, hasta que no pueden resistir más. En cuanto a la rebelión en particular contra la monarquía, una de las causas más frecuentes de ello, es la lectura de los libros de política y de historia, de los antiguos griegos y romanos. De esas lecturas, los jóvenes y todos aquellos que no están provistos con el antídoto de una sólida razón, reciben una impresión fuerte y deliciosa de los grandes hechos de armas realizados por los conductores de ejércitos, formándose además, una idea grata de todo lo que ellos han hecho, e imaginando que su gran prosperidad no ha procedido de la emulación de hombres particulares, sino de la virtud de su forma popular de gobierno. Entretanto, no consideran las frecuentes sediciones y guerras civiles producidas por la imperfección de su política. A base, como digo,
de la lectura de tales libros, los hombres se han lanzado a matar a sus reyes, porque los escritores griegos y latinos, en sus libros y discursos de política, consideraban legítimo y laudable para cualquier hombre hacer eso, solo que llamaban tirano a quien contra el que atentaban. No decían regicidio, es decir, asesinato de un rey, sino tiranicidio, asegurando que el asesinato de un tirano es legítimo. A base de los mismos libros, quienes viven bajo un monarca abrigan la opinión de que los súbditos en un estado popular gozan de libertad, mientras que en una monarquía son esclavos todos ellos. Digo que quienes viven en régimen monárquico, abrigan tal opinión, y no los que viven en un gobierno popular, porque no encuentran tal materia. En suma, no puedo imaginar cómo una cosa puede ser más perjudicial a una monarquía que el permitir que tales libros sean públicamente leídos, sin someterlos a un expurgo realizado por maestros discretos, aptos para eliminar el veneno que esos libros contienen. Yo no dudo en comparar este veneno con la mordedura de un perro rabioso, que es una enfermedad que los médicos llaman hidrofobia, u horror al agua. En efecto, quien resulta mordido así, tiene el continuo tormento de la sed, y aún aborrece el agua. Y se halla en un estado tal, como si el veneno tendiera a convertirlo en un perro. Así en cuanto una monarquía ha sido mordida en lo vivo por esos escritores democráticos que continuamente ladran contra tal régimen, no hace falta otra cosa, sino un monarca fuerte, a quien sin embargo, aborrecen cuando lo tienen, por una cierta tiranofobia o terror de ser fuertemente gobernados. Del mismo modo que han existido doctores que sostienen la existencia de tres espíritus en el hombre, así también piensan algunos que existen en el Estado, espíritus diversos, es decir, diversos soberanos, y no uno solo, y establecen una supremacía contra la soberanía. Cánones contra leyes, y autoridad eclesiástica contra autoridad civil, perturbando las mentes humanas con palabras y distinciones que por sí mismas nada significan, pero que con su oscuridad revelan que en la oscuridad pulula, como algo invisible, otro reino nuevo, algo así como un reino fantástico. Teniendo en cuenta que evidentemente, el poder civil y el poder del Estado, son la misma cosa, y que la supremacía y el poder de hacer cánones y de otorgar grados incumbe al Estado, se sigue que donde uno es soberano, otro es supremo. Donde uno puede hacer leyes, otro hace cánones, siendo preciso que existan dos estados para los mismos súbditos, con lo cual un reino resulta dividido en sí mismo, y no puede subsistir. Por otra parte, a pesar de la distinción insignificante de temporal y espiritual, siguen existiendo dos reinos, y cada súbdito está sujeto a dos señores. El poder eclesiástico que aspira al derecho de declarar lo que es pecado, aspira como consecuencia, a declarar lo que es ley, el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley. A su vez, el poder civil propugna por declarar lo que es ley, y cada súbdito debe obedecer a dos dueños, que quieren ver observados sus mandatos como si fueran leyes, lo cual es imposible. O bien, si existe un reino, el civil, que es el poder del Estado, debe subordinarse al espiritual, y entonces no existe otra soberanía sino la espiritual. O el poder espiritual debe estar subordinado al temporal, y entonces no existe otra soberanía más que la temporal. Por consiguiente, si estos dos poderes se oponen uno a otro, forzosamente el Estado se hallará en gran peligro de guerra civil, y desintegración. En efecto, siendo el poder civil más visible, y estando sometido a la luz más clara de la razón natural, no puede escoger otra salida sino atraerse en todo momento, una parte muy considerable del pueblo. Aunque la autoridad espiritual se halla envuelta en la oscuridad de las distinciones escolásticas, y de las palabras enérgicas, como el temor del infierno y de los fantasmas,
es mayor que otros temores, no deja de procurar un estímulo suficiente a la perturbación y a veces, a la destrucción del Estado. Es esta una enfermedad que con razón puede compararse con la epilepsia, que los judíos consideraban como una especie de posesión por los espíritus, en el cuerpo natural. En efecto, en esta enfermedad existe un espíritu antinatural, un viento en la cabeza que obstruye las raíces de los nervios, y agitándolos violentamente, elimina el movimiento que naturalmente tendrían por el poder del espíritu en el cerebro, y como consecuencia, causa movimientos violentos e irregulares, lo que los hombres llaman convulsiones, en los distintos miembros, hasta el punto de que quien se ve acometido por esa afección, cae a veces en el agua, y a veces, en el fuego, como privado de sus sentidos. Así también en el cuerpo político, cuando el poder espiritual agita los miembros de un Estado con el terror de los castigos y la esperanza de recompensas, que son los nervios del cuerpo político en cuestión, de otro modo que como deberían ser movidos por el poder civil, que es el alma del Estado, y por medio de extrañas y ásperas palabras, sofoca su entendimiento, necesariamente trastorna al pueblo, y o bien ahoga el Estado en la opresión, o lo lanza al incendio de una guerra civil. A veces también en el gobierno meramente civil, existe más de un alma. Por ejemplo, cuando el poder recaudar dinero, que corresponde a la facultad nutritiva, depende de una asamblea general, quedando el poder de dirección y de mando, que es la facultad motriz, en poder de un hombre, y el poder de hacer leyes, que es la facultad racional, en el consentimiento accidental, no sólo de esos dos elementos, sino acaso, de un tercero. Esto pone en peligro al Estado, a veces por la falta de respeto a las buenas leyes, pero en la mayoría de los casos, por falta de aquella nutrición que es necesaria a la vida y al movimiento. En efecto, aunque pocos perciban que ese gobierno no es gobierno, sino división del Estado en tres facciones, y le denominen monarquía mixta, la verdad es que no se trata de un Estado independiente, sino de tres facciones independientes, ni de una persona representativa, sino de tres. En el reino de Dios, puede haber tres personas independientes, sin quebrantamiento de la unidad en el Dios que reina. Pero donde reinan los hombres, esto se halla sujeto a diversidad de opiniones, y no puede subsistir así. Por consiguiente, si el rey representa la persona del pueblo, y la Asamblea General también la representa, y otra asamblea representa la persona de una parte del pueblo, no existe en realidad, una persona ni un soberano, sino tres personas y tres soberanos distintos. Ignoro a qué enfermedad natural del cuerpo humano puedo comparar exactamente esta irregularidad de un Estado. Pero recuerdo haber visto un hombre que tenía otro hombre creciendo al lado suyo, con cabeza, brazos, torso y estómago propios. Si hubiera tenido otro hombre pegado al lado opuesto, la comparación hubiera podido resultar exacta. Con ello me he referido a aquellas enfermedades del Estado que implica el máximo y más presente peligro. Existen otras que no son tan grandes, y que sin embargo, merecen ser observadas. Tal es en primer término, la dificultad de recaudar dinero para los usos necesarios del Estado, especialmente en caso de guerra inminente. Esta dificultad deriva de la opinión que cada súbdito tiene de su propiedad sobre tierras y bienes, excluyendo el derecho del soberano al uso de los mismos. De aquí que el poder soberano, en previsión de las necesidades y peligros del Estado, dándose cuenta de que está obstruido el paso del dinero al tesoro público por la tenacidad del pueblo, cuando precisa extenderse, para salir al encuentro de los peligros y prevenirlos en sus comienzos, ese poder decimos, se restringe tanto como puede, y cuando no puede más lucha con el pueblo por medio de estratagemas legales, para obtener pequeñas sumas que no bastan,
pero por último se lanza violentamente, a abrir la vía para una aportación suficiente, a falta de la cual, perecerá. Y puesto en tan extremo trance, reduce por fin al pueblo, a su debido temple, sin lo cual el Estado está condenado a morir. En este sentido, podemos comparar esta destemplanza con la fiebre intermitente, en la que quedando congeladas u obstruidas por una infección, las partes carnosas, las venas que por su curso natural se vacían en el corazón, no quedan como debería ser provistas por las arterias, con lo que en primer término, sobreviene una contradicción helada y temblorosa de los miembros, y después, un ardoroso y enérgico esfuerzo del corazón para forzar un paso a la sangre. Y antes de lograrlo, se apacigua con las leves refrigeraciones de cosas frías durante un tiempo, hasta que, si la naturaleza es bastante fuerte, quiebra por último, la contumacia de las partes obstruidas, y disipa el veneno en sudor. Pero si la naturaleza es demasiado débil, el paciente muere. Por otra parte, se da a veces en un estado una enfermedad que se asemeja a la pleuresía, y que consiste en que cuando el tesoro del Estado fluye más allá de lo debido, se reúne con excesiva abundancia en uno o en pocos particulares, mediante monopolios, o exacciones correspondientes a las rentas públicas. Del mismo modo, que la sangre, en una pleuresía, agolpándose en la membrana del pecho, alimenta en ella una inflamación, acompañada de fiebre y dolorosos pinchazos, así también, la popularidad de un súbdito potente, a menos que el Estado tenga una firme garantía de su fidelidad, es una enfermedad peligrosa, porque el pueblo que debe recibir su estímulo motor de la autoridad del soberano, por la adulación o la reputación de un ambicioso, es apartado de la obediencia a las leyes, para seguir a un hombre de cuyas virtudes e intenciones no tiene conocimiento. Y esto es comúnmente de más peligro en un gobierno popular, que en una monarquía, porque un ejército es de tanta mayor fuerza y multitud, cuanto que puede hacerse creer que coincide con el pueblo. Fue por estos medios que Julio César, que había sido erigido por el pueblo frente al Senado, habiéndose ganado el afecto de su ejército, se hizo a sí mismo dueño de las dos cosas, el Senado y el pueblo. Este proceder de hombres populares y ambiciosos es simple rebelión, y puede asemejarse a los efectos de la brujería. Otra enfermedad de un Estado es la grandeza inmoderada de una ciudad, cuando es apta para suministrar de su propio ámbito, el número y las expensas de un gran ejército. Como también el gran número de corporaciones, que son como estados menores en el seno de uno más grande, como gusanos en las entrañas de un hombre natural. A esto puede añadirse la libertad de disputar contra el poder absoluto, por aspirantes a la prudencia política, los cuales aunque están alimentados en su mayor parte por el viento que sopla del pueblo, animados por las falsas doctrinas, están constantemente debatiéndose con las leyes fundamentales, y molestan al Estado como los pequeños gusanos que los médicos denominan ascárides. Podemos añadir además, el apetito insaciable o bulimia de ensanchar los dominios, con las heridas incurables que a causa de ello, se inflige muchas veces, el enemigo, y los tumores de las conquistas mal consolidadas, que son en muchos casos, una carga, y que con menos peligro, se pierden antes que se mantienen, así como también la letargia de la comodidad, y la consunción traída por el tumulto o la dilapidación. Por último, cuando en una guerra exterior o intestina los enemigos logran una victoria final, de tal modo que, no logrando las fuerzas del Estado mantener sus posiciones por más tiempo, no existe ulterior protección de los súbditos en sus haciendas, entonces el Estado queda disuelto, y cada hombre en libertad de protegerse a sí mismo, por los expedientes que su propia discreción le sugiera. En efecto, el soberano es el alma pública que da vida y movimiento al Estado.
Cuando expira, los miembros ya no están gobernados por él, como no lo está el esqueleto de un hombre, cuando su alma inmortal, lo ha abandonado. Aunque el derecho de un monarca soberano no puede quedar extinguido por un acto ajeno, sí puede serlo la obligación de los miembros, porque quien necesita protección, puede buscarla en alguna otra parte, y cuando la tiene, queda obligado sin pretensión fraudulenta de haberse sometido a sí mismo, sino por miedo, a asegurar su protección mientras se considera capaz de ello. Pero una vez suprimido el poder de una asamblea, acaba por completo el derecho del mismo, porque la asamblea queda extinguida, y por consiguiente, no existe para la soberanía posibilidad